Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y dice: estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Que fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien.
que todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga: solo sé que yo soy su hijo. Paz de Cristo, amados hermanos. Qué bueno que se están conectando para escuchar la palabra de Dios en esta tarde preciosa. Amén. Estoy muy contento de poder transmitir de nuevo este jueves. Dios me presta la vida a mí, a mi esposa, a mi hijo, para poder realizar esa transmisión y poder llevarles la palabra de Dios hasta su hogar. Dios bendiga a todos mis hermanos que ya están haciendo sus peticiones. Al terminar el servicio, al terminar la predicación, vamos a orar por ellos. Amén. Doy gracias a Dios porque Axel, el hijo de nuestra hermana Magali, ya está, el Señor lo está sanando ya casi totalmente. Gracias al Señor por su misericordia. Confiamos en el Señor que su sanidad será total en el nombre de Jesucristo. Siempre me recuerdo de un texto que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice: y algunos por la fe convalecieron de enfermedades o se recuperaron de enfermedades. Las sanidades no son siempre al instante. A veces se recupera uno gradualmente. El milagro es gradual, poco a poco. Recuerdo que hace ya algunos años, ¿qué será? Algunos 30 años tal vez, estuve yo muy enfermo. Se me llenaron mi boca de llagas, no podía comer y adelgacé mucho. En 15 días adelgacé bastante. Viví aquí en la casa, mi casa, que es su casa, en la parte de atrás, y esta área era el templo, donde ahora está mi casa. Y recuerdo que yo solamente bajaba, ya no venía a los servicios, bajaba para que orara el pastor por mí. Y fue mi esposa y con creo que era la botica del pueblo, el doctor preparaba, era bueno para preparar medicamentos. Él los preparaba. No sé si todavía lo haga, no, todavía vive el doctor o algún hijo de él, ¿no? Pero en aquel tiempo él preparaba algunos medicamentos y me preparó un medicamento para la boca que iba a ser muy efectivo y no me hacía nada. Recuerdo que hasta acá nos costó el medicamento. Y yo seguía enfermo y enflacando, enfermo, no soportaba yo nada en mi boca, ninguna comida, nada, absolutamente nada. Y recuerdo que ese día mi esposa agarró el medicamento y lo tiró a un bote, porque me acuerdo como que vomitaba yo, y tiró el medicamento al bote. Y recuerdo sus palabras que dijo: ahora el Señor te va a sanar. Hermano, no podía dormir, no podía comer, por las llagas en la boca no podía dormir porque me lastimaba, horrible, hermanos. Solo recuerdo que mi esposa se puso su velo y empezó a orar por mí. Estando en medio de la oración, hermano, me quedé dormido. Me quedé profundamente dormido, lo que no había podido hacer en muchos días. Me quedé profundamente dormido. Y cuando desperté, no sé cuántas horas dormí, no recuerdo. El caso es que desperté y le dije a mi esposa: tengo hambre. Pues sí tenía hambre, siempre me daba hambre, pero yo tenía mucha hambre. Y me dijo, pero si te duele la boca, dijo, porque te va a doler mucho porque vas a comer. Yo tengo hambre, me dije, tengo hambre. Digo, y me acuerdo que dijo: tengo sopa. Pues sopa voy a comer, dije, lo que haya, tengo mucha hambre. Por alguna razón yo me estaba animando a comer. Y recuerdo que me llevé la primera
cucharada de sopa a la boca y dije, me va a arder, hermanos. Cuando entró la cucharada de sopa caliente en mi boca, no había ningún dolor. Después mi esposa me revisó, no tenía llagas, hermano. Oh, gloria al Señor, hermano. Un milagrazo. Ese día el Señor me sanó porque mi esposa oró por mí. Los milagros se dan, hermano. Si ora tu padre por ti, si ora tu esposo por ti, si ora tu esposa por ti, la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios. Y allí son mujeres y hombres, en mi nombre sanarán enfermos, hermano. Ahí está la promesa para la iglesia del Señor en los dones del Espíritu. Hermanos míos, recuerdo esa sanidad tan maravillosa. En otra ocasión, y no sé por qué estoy hablando de esto, no era el tema inicial, todavía vamos a cantar unas alabanzas, pero recuerdo que también en otra ocasión estuve enfermo en mi casa, me intoxiqué, nos intoxicamos 3. Me recuerdo de Marcos, de Abraham, mi hermano y yo. Comimos una comida que estaba echada a perder, pero no nos dimos cuenta. Apenas empezaba, en el tiempo del calor. En un topper, la comida estuvo hasta mediodía, se echó a perder, no nos dimos cuenta, comimos y nos intoxicamos. Primero llevé yo al hospital a Marcos, no me sentía mal yo, me sentía muy mal, y lo llevé al hospital. Luego de ahí, esa misma noche, llevé al hospital a Abraham, que también se sentía muy mal, y yo me sentía bien, no me sentía mal. Pero como a las 2 de la mañana empecé con los escalofríos. Los que se han intoxicado saben lo que se siente, escalofríos, fiebre, todo, hermano, me sentía horrible, hermano. Y temblaba yo por la intoxicación. Y recuerdo que el día siguiente llegó mi padre, que supo que estaba enfermo, llegó a la casa y le dije, papá, estoy enfermo. Entonces mi papá puso su mano sobre mi pecho, recuerdo, y dijo estas palabras: Satanás, quita tus manos de sobre el siervo del Señor. En el nombre de Jesucristo. Me recuerdo que mi padre así decía, en el nombre de Jesucristo. Hermanos míos, quiero decirles que ese día yo quedé sano. Mi hermano tardó todavía 5 o 6 días en recuperarse, Marcos otro tiempo igual, y yo al día siguiente estaba sano. Mi padre oró por mí, mi esposa oró por mí, mi madre oraba por mí cuando yo no me convertía aún en el Evangelio. Yo andaba con vagos, hermano, en camino de las drogas, no me enrolé en las drogas, pero andaba muy cerquitas. Andaba con vagos por aquí, por allá, en las licorerías, comprando cerveza. Pero quiero decir, algo pasaba muy extraño en mi vida que en ese tiempo no entendía. No entendía yo por qué yo no podía probar una cerveza o por qué no me volví adicto al licor o alguna droga. Si mis amigos eran drogadictos, usaban lo que en aquel tiempo se usaba, el diazepam, la Reinos, un montón de droga, el PCP, no sé qué otros tantos, ¿no? Drogas que se usaban, y yo no caí en eso. Sentía como un rechazo, a la vez no y a la vez sí, y a la vez no me daban ganas de probar la droga, pero era que mi madre siempre estaba orando por mí, siempre mi madre estaba orando por mí. Una mujer de oración, una mujer que reprendía a los demonios, que oraba al Señor y siempre oró por mí. Oró por Abraham antes de partir para con el Señor. Se fue preocupada por mi hermano Abraham, pero el Señor le dijo antes de partir que el asunto de mi hermano Abraham estaba en sus manos, y mi hermano Abraham, al tiempo el Señor trató con él y él se convirtió al Evangelio. Así que si tu esposo te abraza y ora por ti, si tu esposa te abraza, varón, y ora por ti, recuerda, el poder de Dios se mueve. Por eso estoy contento por la sanidad que está sucediendo en Axel, porque su madre está clamando al Señor, y porque yo sé que todos ustedes, mis hermanos, que son de amor entrañable, que son buenos hermanos, que se preocupan, y sé que ustedes oran por sus hermanos y oran por los hijos de sus hermanos, y sé que muchos de ustedes oran por mí, y Dios me guarda, y Dios me habla, y Dios me guía, porque sé que ustedes oran por mí. Gracias a Dios por todo ello. Así que, hermanos, para cambiar ahorita, cantar las alabanzas, recuerdo que también hace tiempo quedé yo con una muela picada, negra, hermanos, tenía caries.
Me recordó eso porque hace rato me habló mi nuera para pedirme las oraciones por ella. Y también de una muela. Y tenía la muela picada, negra la muela, hermanos, negra. Mi esposa me la miró, la tenía así, me dolía, hermano, era un dolor terrible que cruzaba de aquí de la parte del cachete hacia la nuca. Y había un hermano que no era ministro, hermano, ni siquiera era diácono, era un joven. David Carmona, me recuerdo, ya falleció él. Recuerdo que allá en la casa de atrás donde vivíamos en ese tiempo, yo despertaba en la mañana, me levantaba y él ya estaba con la Biblia abierta en una ventanita pequeñita que entraba la luz al cuarto, él ahí dormía, se quedaba varios días aquí a veces en la casa y oraba al Señor y leía la Escritura. Yo ya tenía días con ese dolor de muela, se me inflamó, tenía inflamada aquí el cachete. Y mi esposa me decía, sácate la muela, pero ocupas que se desinflame para que te la puedan extraer. Y recuerdo que vino a orar el pastor Genaro por mí, y luego vino a orar también el hermano Susana Amado, que también ya falleció, y yo seguía igual. Y yo me tiraba en la cama y para que me aliviara el dolor, yo ponía la cabeza hacia atrás, en el borde del colchón, sentía que mi dolor se aliviaba un poco, pero me dolía bastante, hermano, bastante la muela, y dije, me la voy a tener que sacar. Pensaba en las inyecciones que me iban a poner, y todo eso. Pero recuerdo que David Carmona, sin ser él un ministro, sin ser él ni siquiera un diácono de la iglesia, me dijo, hermano Lorenzo, hablaba muy bajito de él, hermano Lorenzo, ¿sabes por qué no has sanado? Y le dije, ¿por qué? Porque yo no he orado por ti. Y yo le dije así, hermano, con fe, le dije, ¿y qué estás esperando, David? Para que ores por mí. Me lo dijo cuando yo estaba con la cabeza para atrás así en la cama. Entonces solamente impuso sus manos sobre mi cabeza y repitió las mismas palabras que mi padre años después la repitió cuando estaba enfermo de aquella intoxicación. Dijo, diablo, quita tus manos de sobre el cuerpo de tu siervo. Fue lo que dijo. En el nombre de Jesús. Hermanos, el dolor se fue al instante, hermano. Empezó a desinflamarse en mi cachete. Y me dijo mi esposa, ve y sácate la muela, porque ya el Señor obró ahí y te desinflamó el cachete, te quitó el dolor. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pero dime cuál muela es, no va a ser que se equivoque el dentista. Ya me había checado la muela ella y la tenía con caries, negra por la parte de arriba. Hermanos, nunca encontró mi esposa la muela que tenía caries, hasta la fecha, hace como más de 30 años también que pasó eso, y hasta la fecha esa muela desapareció, y el Dios de la gloria me puso una muela nueva, hermano, porque Él es poderoso. Al Dios que nosotros servimos es poderoso. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de una emergencia sanitaria, Dios se ha manifestado en sanidades, hasta en oraciones por teléfono, hermano. Acabo de orar por teléfono por nuestra hermana Hortensia Vega, tiene mucha fiebre, hermano, tiene 3 días con fiebre, y su mamá también, la hermana Elvira. Vamos a orar por ella al terminar el servicio. Vamos a orar por Hortensia Vega y por su madre Elvira. Tienen 3 días con fiebre, y dice mi hermana que se mete a bañar aún con su ropa, se avienta agua fresca para bajar la fiebre y no se le baja. Vamos a orar, ya oré por ellos, por teléfono, por ambas. Así que, pero al terminar el servicio, vamos a orar por nuestra hermana Hortensia y por nuestra hermana Elvira, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo sé que esta palabra es para ustedes. En usted está habiendo un impacto de fe. Su fe está creciendo a través de lo que yo estoy hablando en esta tarde. Amén. Sé que es Dios obrando con su Espíritu Santo, y Él quiso que yo hablara de esto en este momento. Así que voy a pedirle a mi hijo, que ya le dije es el técnico de audio, sonido, video y músico por los jueves, porque ya el domingo, hermanos, el domingo vamos a estar trabajando en el templo. Anuncio una vez antes que se me olvide, y vamos a transmitir de allá el servicio, ¿ok? Para que usted esté enterado. Muy bien, vamos a cantar una alabanza preciosa para la gloria del Señor, que se llama En el Monte Calvario. Son de las viejitas, hermano. Los jóvenes que lo están viendo, pues usted sabe, ¿no? Soy mayor,
Así que me gustan las alabanzas viejitas. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, cuando su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfar de a la muerte venció, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque todos desprecien la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús te dará. Gloria a Dios. No importa los sufrimientos, hermanos. No importa las angustias. Un día vas a recibir la corona de la vida, que el justo juez dará no solo a mí, dijo el apóstol Pablo, sino a todos los que aman su venida. He peleado la batalla, he corrido la carrera, solo me espera
la corona de la vida, dice el apóstol Pablo, la cual estoy seguro que el justo juez, el príncipe de los pastores, me la dará, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. No importa lo que sufras, hermano o hermana, tú tienes una corona preparada. El día en que el Señor venga por su pueblo y seas levantado y seas coronado en la primera resurrección. Aleluya. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este no tiene potestad la muerte. Antes reinará con Cristo 1000 años, dice la Escritura, una porción del libro de Apocalipsis. Vamos a cantar otro himno que se llama qué triste sería si Cristo viniera y yo me quedara. Recapacita en esta alabanza que muy pocas veces cantamos, hermano, pero que tiene un gran mensaje, un gran contenido. Es si Cristo viene y nos quedamos, sería muy triste. Pero si la muerte nos alcanza, tenemos preparado una vida eterna para todos los que hemos creído y confiado en Él. Amén. Qué triste sería si Cristo viniera y yo me quedara, porque el anticristo engañó mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar a Cristo, y en mis oraciones yo le pido siempre que me guarde fiel. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo encontré una vida llena de felicidad. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo gozaré una vida nueva, que solo es amor. Yo sé que si muero antes de que Él vuelva, seré levantado, pues en su palabra Él así lo dice, y esa es la verdad. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo encontré una vida llena de felicidad. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo encontré una vida nueva, que solo es amor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Me vino a mi mente que mi padre murió hace unos meses, pero sé que lo veré. A él y a mi madre los veré. Miraré a mi tío David, a mi tía Titi,
Tengo hermosos recuerdos de mi tía Tichi. Cuando yo en su casa y estaba pequeño y jugaba con mis primos, con Daniel, con Kaki, con Samo, con él. Johnny estaba chiquillo. Y hacía mi tía tamales y mi mamá y comíamos ahí, nos la pasábamos muy felices con mi tío David. Mi tío partió para estar con el Señor hace algunos años. Mi abuelita, mujeres y hombres que fueron causales de que nosotros conociéramos a Jesucristo. ¿Por qué? Nos inculcaron la palabra de Dios. Nos llenaron de temor de Dios. Tanta fue así la influencia de mi familia. Mi tío David fue el causante de que el evangelio llegara a nosotros. Cuando él conoció al Señor en Mexicali, cuando el Señor le sanó de tuberculosis a mi tío, él conoció el poder de Dios y lo compartió con nosotros. Y ahora toda la familia López Vázquez y todos los López, los Benavides, conocieron al Señor y de tal manera influenciaron ellos nuestras vidas que todo el tiempo pensaba en el Señor. Yo hasta la fecha diario pienso en el Señor, y cuando estaba joven, antes de conocer a Cristo, pensaba siempre en el Señor. Yo creo que por eso Él me llamó. Quedé influenciado por la palabra que mis tíos y mis padres, mi madre, me compartieron a mí y a mis hermanos, y ahora todos estamos convertidos al Evangelio. Bien, ya no vamos a cantar una alabanza más, voy a entrar en la palabra. Gracias a mi hijo por acompañarnos. Quiero que vaya usted con la escritura. Voy a leer el texto en el que voy a basar mi predicación. Es el capítulo 7 del libro de Romanos, versos 24 y 25 del libro de los Romanos. Dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hablando de un sentido figurado del apóstol, de su persona, pero quiero que me siga con la palabra de Dios. Casi voy a leer todo el capítulo. Del versículo 5 en adelante. Porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Quiero decir, hermano, que todo lo que está prohibido produce tentación. Ahorita voy a seguir leyendo más adelante, ¿no? Pero todo lo que está prohibido produce tentación. El apóstol Pablo dice que él no conoció el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Voy a poner un ejemplo muy común. Usted le dice a su niño, no vayas a agarrar esto, y el niño es lo primero que hace. ¿Por qué no lo voy a agarrar? ¿Por qué mi mamá no quiere que lo toque? ¿Por qué mi mamá no quiere que lo agarre? Cualquier cosa que se te prohíba te produce una tentación si no conoces el efecto tan terrible que tiene pasar esa prohibición o desobedecer esa prohibición. Adán, Eva, desobedeció el mandamiento del Señor. Yo creo que cuando Eva llegó y miró el árbol, lo miró varias veces, pasaba por ahí, lo miraba. De hecho, la serpiente le habló.
Y le dijo, como que el Señor os ha dicho que no comáis de todo árbol. No, dijo, sí podemos comer de todo árbol, pero del árbol que está en medio del huerto, de ese no debemos de comer. Algo miró Satanás en Eva, que tal vez miraba el árbol. Toda prohibición causa una tentación, hermanos. Y está diciendo el apóstol, si la ley, yo no conozco el pecado sino por la ley, porque si la ley no dijese de esta manera, no codiciarás, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, el asno, la hacienda de tu prójimo. No conocería el pecado si no dijera eso. Entonces toda prohibición causa una tentación. Mas dice, mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. O sea, te surge aquello. Te surge aquello. Toda cosa prohibida te causa tentación, hermano. ¿Sabe usted que y te lleva a una desobediencia? ¿Sabe por qué tristemente en nuestro México amado crece el grado de infección? Porque lastimosamente los mexicanos somos dados a la desobediencia. De cualquier orden de nuestro gobierno la cuestionamos y somos tendenciosos a desobedecerla. No todos, pero una gran mayoría. Mucha gente no cree en la infección que está matando a muchas personas. No lo creen hasta ahorita. No lo creen. Y son desobedientes a guardar la distancia, son desobedientes a no reunirse en grupos, siguen haciendo sus fiestas. Pareciera como que ahora hay más fiestas que antes, por decirlo así. Aún en nuestro gobierno hay desobediencias, porque el hombre es tendido a la desobediencia. Porque cuando se hace una prohibición, se produce una tentación. Y el apóstol dice, si la ley no dijera no codiciarás, yo no tendría concupiscencia. Pero la ley lo dice, y eso revivió el pecado en mí. Entonces, mire, le voy a seguir leyendo lo que dice el apóstol. Mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Toda concupiscencia. Obró en mí toda concupiscencia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Si no dijera no mentirás, no había problema. No obraba en ti el deseo de mentir. Si no dijera no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no obraba en ti ese deseo fuerte de poner tus ojos en la mujer de tu prójimo. Pero el pecado tomando ocasión en el mandamiento, dice la escritura de esta manera, mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. O sea, el deseo le surge al hombre. El apóstol Pablo no está diciendo que en él opera estas cosas fuertemente. Está hablando, no sé cómo se dice la palabra correcta, no la tengo aquí en la mente, pero no está hablando de que en su persona obra de esa manera, porque en otra ocasión el apóstol Pablo dijo, algunos dicen que andamos en la carne, mas dice el apóstol Pablo, yo ando en la carne, soy hombre de carne, mas no milito conforme a ella. El apóstol Pablo no era un hombre carnal, pero nos está enseñando y está tomándose como ejemplo de él y diciendo, poniéndose como ejemplo de un hombre natural, un hombre en el cual el mandamiento le despierta toda tentación. Los mandamientos despiertan tentación. Entonces, así que dice, mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. La concupiscencia, hermano, es el deseo desordenado de los ojos. Esa es la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo desordenado de los ojos. Un deseo desordenado
por lo material, pero es más aplicable al área sexual. La concupiscencia de los ojos también es aplicable al área material. Tú ves una casa muy bonita y quieres tener otra casa y otra casa y otra casa y otra casa. En el área de la sexualidad, tienes una mujer y quieres otra y andas con una y quieres probar a otra. Esa es concupiscencia. Entonces el apóstol dice, no, si el mandamiento no dijera, no codiciarás, yo no hubiera sentido nada de ese. Pero aquí dice la Escritura, mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, estaba sin ley, no había ningún problema. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, el pecado revivió por el mandamiento. Y hallé que el mandamiento ordenado o intimado para vida, para mí era mortal. Porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. El apóstol está reconociendo, el problema no es la ley, hermano. El problema no es el mandamiento. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. El problema está en mí. El problema está en ti. El problema es que tú eres un hombre vendido al pecado carnal y por eso es que tú te eres tendido a la desobediencia. Tu ser, tu carne es tendida a la desobediencia. Los hombres que no tienen el Espíritu de Dios, y aún los hombres que teniendo el Espíritu de Dios, si se dejan gobernar por la carne, porque obvio es que estamos en un cuerpo de carne y que hay una lucha continua, y ahorita la vamos a ver más adelante, hay una lucha continua, una guerra campal, hermano. Una guerra campal entre la carne y el espíritu, y estos dos se oponen para que no hagan lo que tú quieras hacer. Hay una guerra campal. Es una guerra campal que el apóstol Pablo externa como que esa palabra, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable hombre de mí. Está dando como una frustración, como diciendo, no quiero tener esta lucha, no quiero tener esta guerra que tengo. A veces soy vencido, a veces yo venzo, a veces me vence. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el versículo que nos ocupa. Pero miren, dice, luego, lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. En todo concluimos, hermano. La ley es buena, es justa, el mandamiento es santo, pero el problema soy yo. Yo no puedo sujetarme a la ley de Dios. La carne no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios, y hay una guerra en los hijos de Dios, hermano. Es mi mensaje en esta tarde. Hay una guerra entre nosotros. Hay quienes no sufren esa batalla. Desgraciadamente, hijos de Dios que no enfrentan esa batalla, se dejan vencer. Se dejan vencer por la carne y viven esa vida así, desenfrenadamente, porque hay una ley, hermano, en la carne. Mire, ahorita quiero que me siga aquí con la escritura. Mire, dice, luego lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante. O sea, para que entendiéramos, hermano, lo terrible que es pecar, se hizo en sobremanera pecante por el mandamiento, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. La ley es espiritual y yo soy carnal. No puede la carne ni quiere sujetarse a la ley de Dios, no puede cumplir
no puede sujetarse a la ley de Dios, porque la ley es espiritual, y dice, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Y es aquí donde quiero hacerles participantes o tratar de enseñar lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los romanos. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, dice el apóstol. Lo que yo quiero hacer no hago. Antes, lo que aborrezco, aquello hago. Está hablando aquí un hombre, hermanos, que sí enfrenta una lucha. Un hombre que sí le molesta, le lastima, que le duele. Un hombre que le duele, que le molesta, que le lastima, que aborrece caer en las tentaciones de la carne. Ser vencido por su carne. ¿Te molesta, hermano? Si tú eres de Dios, te va a molestar tus acciones carnales. Si tú no eres de Dios, vivirás a gusto con acciones carnales. Podrás ofender a las personas y no sentirás nada. Podrás decir malas palabras y te sentirás bien. No habrá nada que te redarguya. Te has dejado, ya tu vida se dejó vencer por las obras, por la acción carnal. No te molesta, no te duele, no lo aborreces. Vives así bien, no te importa de actuar en acciones terribles de la carne, pero este hombre que está hablando aquí sí le molesta. Dice, te voy a repetir lo que dice aquí la escritura, porque lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo lo que hago, no entiendo por qué caigo en esto que no quiero hacer, ni lo que quiero hago. Yo no quiero ser carnal, no quiero actuar mal, no quiero obedecer a mis pasiones carnales. Antes, eso que hago aborrezco, no quiero portarme mal. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero hacer esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Hermanos míos, en la carne no mora el bien. ¿Sabe qué, hermano? La carne tiene enemistad con Dios. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios, no quiere ni puede. El que siembra para la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Dice el apóstol, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo alcanzo. Hay una lucha. Hay una lucha continua. Quiero hacer bien, no lo alcanzo. Hermano mío, que me ves en esta tarde, no te ha sucedido. Sé que te ha pasado a ti. Hasta el más espiritual le ha pasado. Hasta el hombre de oración le ha pasado. Que de repente eres preso de acciones de la carne y luego te duele. Y luego dices, ¿por qué lo hice? No debí haberlo hecho. Esta acción, cometí un error miserable, te sientes mal, lo aborreces. Estoy seguro que te ha sucedido, hermano, en más de una ocasión, porque el mal está en ti, el mal está en mí, dice el apóstol. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Mire qué tremendo, hermano, qué tremendo. Ahorita voy a explicar por qué. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hay una ley. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu. Veo otra ley en mis miembros. Primero una ley, porque según el hombre, una ley, que el mal está en mí. Es una ley. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre del espíritu, el hombre interior. El hombre interior de Lorenzo es el espíritu que tengo en mí. Ese es el espíritu que Dios me dio cuando nací, cuando fui engendrado por mi padre en el vientre de mi madre. Ese espíritu, ese es el hombre interior. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire, hermano, esa ley que se rebela contra la ley de mi espíritu. Déjenme encontrar el texto. Hay una ley que se revela, una ley en mis miembros, en mi carne, la ley de mi espíritu, la ley del pecado, la ley de Dios. Estoy hablando de 4 leyes, mi hermano. La ley de mi carne, la ley de mi espíritu y la ley del pecado y la ley de Dios. La ley de mi carne me lleva cautivo a la ley del pecado. Y le voy a explicar qué es una ley para que usted entienda en este día qué es una ley. Una ley es una regla, una norma, un principio, un precepto como tal, proviene del latín lex, legis. Ley, en este sentido, puede referirse a la norma jurídica dictada por una autoridad competente, generalmente un legislador, donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Según el jurista venezolano Andrés Bello, y es con la interpretación con la que yo me quedo, del jurista venezolano Andrés Bello, la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Hay una ley en tu ser que te manda, que te prohíbe o que te permite. La ley de la carne te manda, tienes que hacer esto. Es una ley que te ordena. La ley del espíritu te manda también y te prohíbe que hagas las obras de la carne. Pero la ley, hay una ley que te manda. Por eso el apóstol dice que el pecado tomó ocasión en el mandamiento y obró en él toda concupiscencia, una orden en tu mente que te manda, que te permite, otra te prohíbe. Y sientes una ley, es una ley que te ordena, hermano. Como cuando te para un policía y te dice, hey, no cruces más, no pases por esta calle, dale vuelta por allá. Y está una autoridad que te está diciendo que la hagas. Y si tú no puedes violar esa autoridad, porque esa autoridad es superior que tú, y te lleva a hacer lo que él quiere. Esa autoridad te obliga a hacer porque está investido de una autoridad. La carne tiene una autoridad contra ti y la ejerce contra tu persona y te manda, te ordena que hagas cosas. Pero si tú le haces caso a esa autoridad, a esa carne, a esa autoridad, hermano, de ello vas a cosechar corrupción. Pero tú tienes 2 leyes que se enfrentan: la ley de tu espíritu y la ley de tu carne. Si tú le haces caso a la ley de tu carne, te va a llevar cautivo a la muerte, a la ley del pecado.
y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú le haces caso a la ley de tu carne, a las ordenanzas de tu carne, el apóstol dice, cuando oí el mandamiento, no codiciarás, obró toda concupiscencia en mí y se manifestó y sintió, dice el apóstol. En un sentido, hablando de lo que siente el hombre natural, el mandamiento. Y dijo, no, porque toda prohibición produce tentación. Y la carne dice, haz esto. La carne te dice, la ley que está en tus miembros, esa ley que maneja tu carne te dice, bebe, embriágate, embrutécete con licor, vive la vida despilfarrando tu economía, ten más de una mujer, violenta las leyes, vive sin ningún orden, peléate, usa de la violencia. Esa es una orden de la carne. Y tú y yo, cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos obedeciendo, hermano, los pensamientos, los deseos de la carne. Los pensamientos de nosotros los obedecíamos y hacíamos, íbamos y hacíamos lo que todo el mundo hacía porque éramos gobernados totalmente. Pero una vez conociendo a Dios y entendiendo que hay un ser maravilloso, hermano, y nuestro espíritu, el hombre interior, reconoce la existencia de Dios y ya ha tenido una experiencia con el Señor, entonces nuestro espíritu, que ya ha experimentado esa preciosidad de la presencia de Dios, nuestro espíritu, no el Espíritu Santo, no, nuestro espíritu, tu hombre interior, que ha experimentado muchas veces la presencia de Dios y que tu espíritu se deleita en las cosas de Dios. Hay una ley la ley de tu espíritu, hermano. Te dice, te manda, te prohíbe hacer cosas y te permite hacer cosas y te dice no, y se revela la ley de tu espíritu contra la ley de la carne, hermano mío. Y esa lucha campal es una lucha que tenemos todos los días los hijos de Dios. Y Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una guerra. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que hago, lo aborrezco. Aborrezco y lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago, no lo alcanzo. Y hallo que el mal está en mí. Porque hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado. Y la Biblia dice, miren, le voy a decir lo que hace el pecado. Miren, la carne te quiere destruir. El que hace caso a la carne, el que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Miren lo que pasa con los que son guiados por la carne. Mire, aquí le voy a leer. Deme un segundo para encontrar el texto. Es en el libro de Santiago, el capítulo 1, versos 13 al 15. Mire, cuando alguno es tentado, fíjese bien cómo obra la ley que está en tus miembros. Esa ley que te permite, que te ordena, que te permite o que te prohíbe. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos. Quiero que se borre de usted, hermano, hermana, que diga a usted, oh, es que Dios me tentó con una cerveza. No, jamás. Dios no te tienta con una cerveza. Oh, Dios permitió que yo me topara con esta otra mujer que no es mi esposa. No digas eso. Oh, Dios me tentó me puso esta droga delante de mí. Él me tentó. No, Dios no tienta. Miren lo que dice el apóstol Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Dios nunca va a poner un tropiezo en tu vida, hermano.
Jamás Dios va a poner una droga delante de ti para tentarte. Jamás Dios te llevará a tentarte en una cantina, en un burdel, en un centro nocturno. Jamás lo hará Dios. Jamás pondrá tropiezo en tu camino el Señor. Él no tiene pensamientos de mal para ti. Él tiene pensamientos de bien para ti. Recuerda que Dios ayudó a Israel a echar fuera los gigantes que estaban en la tierra de Canaán. Dios antes te ayudará en toda tentación que Satanás pueda ponerte a ti. Pero jamás será Dios el que te tiente, el que te quiera hacer caer. Jamás. No. Eso no es parte de la personalidad de Dios. Mire lo que dice el Señor, lo que dice el apóstol. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Lo que decía el apóstol, el mandamiento obró en mí toda concupiscencia. Si el mandamiento no dijera, no codiciarás, yo no conocería el pecado, pero como dice no codiciarás, obró en mí todo deseo desordenado. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el buey, el asno, la hacienda de tu prójimo. Entonces dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y es cebado. Hermano, y dice, y la concupiscencia después que ha concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra la muerte. Cuando tú eres atraído de tu propia concupiscencia, hermano, eres atraído eres un gran contador, eres un contador de una empresa muy grande, manejas muchos dineros y de repente empiezas a pensar tú, eres atraído de tu concupiscencia, el deseo de tener un dinero mal habido, y empiezas a pensar, mover este número y este otro número me dejará una ganancia deshonesta para mí. Estás ahí pensándolo, estás siendo cebado. Cuando la Biblia dice que eres cebado, eres como cuando, voy a decir esta expresión y espero que nadie se me ofenda, como cuando un puerquito lo ceban para sacrificarlo en alguna fiesta. Cebarlo es engordarlo, lo empiezan a engordar, le dan bastante comida y el puerquito está contento porque está comiendo mucho y dice, si pudiera pensar como un ser humano diría, qué bien me va con mis amos, con mis dueños, pero no sabe el puerquito que lo van a sacrificar en una fiesta, que en un momento dado estará dentro de un caso convirtiéndose en unas sabrosas carnitas o será dorado ahí a la vuelta y vuelta, o en algún asador puesto el puerquito, pero lo están cebando. Aquí dice la escritura, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, de un deseo es atraído, y luego empiezas a ser engordado por ese deseo, lo permites dentro de tu ser, lo aceptas, lo recibes, lo abrazas y te empiezas a alimentar de ese deseo malsano. Entonces dice la Biblia, y la concupiscencia que te atrajo, después de que te cebó, después que ha concebido, es una relación entre tú y entre ese deseo, esa concupiscencia. Es una relación entre tu concupiscencia y tú, y estás pensando en qué hacer con aquellos números para obtener una ganancia deshonesta. Y dice la escritura, y la concupiscencia, ese deseo desordenado, después que ha concebido y concibe el pecado para el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. ¿Cuándo para el pecado? Cuando tú dices, muevo los números, ya los moví, ahora sí tomo el dinero mal habido, engaño a mi jefe, engaño a la compañía y me quedo con ese dinero. Y a eso se le llama pecado, porque escrito está, no robarás.
no robarás. Y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Y la paga del pecado es muerte. Y si tú eres sorprendido y llevado a la cárcel, tienes que pagar en la cárcel. Pero delante de Dios la paga del pecado es muerte. Entonces, hermano, hay un mal en ti. Hay un mal en ti. Una ley que te dice, haz esto. Esa ley te está diciendo, te está ordenando, tienes que robar, tienes que mover, tienes una necesidad, porque la carne te lo dice. Tienes una necesidad, ocupas dinero, mueve los números, agarra ese dinero. La carne te lo dice, nunca te va a decir cosas honestas como consigue un crédito o pídele prestado a tu patrón que tal vez te preste, o trabaja más tiempo y sale adelante con tus cuentas. No, la carne te ordenará cosas malas, es una ley. Es una ley, te ordena, te prohíbe o te permite. Entonces tú lo haces y luego de ahí tienes el problema del pecado, y ese pecado acarrea muerte para tu vida. Por eso el apóstol decía, en esta lucha campal que yo tengo de mi espíritu con la carne, mi espíritu se opone a la carne. Y el Espíritu me ordena y me dice, tú busca las cosas que son de arriba, deleítate en las cosas que son de arriba. Mire, el rey David dijo esto, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y lo dice, tu rostro buscaré, oh Señor. Porque el corazón te dice, tu hombre interior te dice, busca el rostro de Dios. Y decía David, mi corazón ha dicho de ti, Señor, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. Entonces hay una ley en la ley de mi espíritu que me dice, me ordena que busque al Señor. Y cuando yo busque al Señor, segaré vida eterna. Pero hay otra ley que se revela contra la ley de mi espíritu, que es la ley de mis miembros, que me ordena también. Una ley que me prohíbe orar. Una ley que me prohíbe buscar el rostro de Dios. Una ley que me prohíbe leer su palabra. Una ley que me prohíbe obedecer los mandamientos del Señor. Una ley que me manda que sea un pecador en todos los aspectos de mi vida. Una ley que me ordena que haga cosas indebidas. Aleluya. Y hay una ley, la ley de mi espíritu, que me dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y en esa lucha campal, dice el apóstol Pablo, oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero leerlo, hermano. Quiero leer ese texto como lo expresa el apóstol. Dice, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. La ley de la carne se revela contra la ley del espíritu, y que me lleva cautivo. Si yo me dejo, me lleva cautivo. Si tú te dejas, si tú obedeces a las órdenes, porque te ordena, te prohíbe o te permite, si tú te dejas, te puede llevar cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No te dejes, hermano. No te dejes llevar cautivo por la ley que está en tus miembros. Antes, obedece a la ley de tu espíritu, que tu espíritu se deleita, como dice el apóstol Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aleluya. Me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si te dejas, hermano, si te dejas llevar, te va a llevar la ley que está en tus miembros. Pero dice el apóstol, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y nos ha dado autoridad para vencer las pasiones y la ley de nuestros miembros. Jesús venció en la carne al pecado y triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Jesús venció, y no venció como Dios, venció como un hombre.
dándonos así un ejemplo vivo de que podemos vencer como hombres con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu. Porque no, hermano, no enfrentamos el pecado y las tentaciones de la carne solos como hombres. Entonces cualquier hombre del mundo vencería el pecado. No enfrentamos solos la tentación del pecado, o no enfrentamos la ley que se mueve en nuestros miembros solo, no, sino que su Espíritu nos ayuda en todas nuestras debilidades. No recuerdo ahorita la cita del texto, pero el texto existe. Su Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Te llevará cautivo a la ley del pecado, de la muerte, si tú te dejas. Aleluya. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él nos ha librado. Podemos vencer. Tú puedes vencer, hermano. No digas no puedo. No digas yo no puedo vencer mi carne. No digas eso. No digas eso, porque no estás venciendo solo. No estás venciendo sola. El Señor te ha dado su Espíritu. Ha regenerado tu conciencia, te ha dado una experiencia con Él. Por eso el apóstol Pablo dice: mi ser interior se deleita en la ley de Dios. Tú ya has tenido una experiencia con el Señor y tienes poder en tu vida para vencer esa orden que le da la ley de tus miembros. Te la da y te dice: haz esto, haz aquello, y te quiere destruir porque te quiere llevar cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Pero tú eres vencedor. Termino mi mensaje en esta noche diciéndote: porque en todas las cosas no hacemos más que vencer por aquel que nos llamó. En todas las cosas somos vencedores. ¿Tienes una lucha campal contra tu carne? Qué bueno. ¿Aborreces lo que haces? ¿Aborreces lo que haces y no es agradable a Dios? Qué bueno. Qué bueno que te duele. Qué bueno que te molesta. Qué bueno que te sientes mal. Qué bueno que lo aborreces. Eres hijo de Dios. Pero quiero recordarte en esta noche, en esta lucha contra esa ley, no estás solo. Dijo el apóstol Pablo, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Doy gracias a Dios. Él me ha librado del cuerpo de esta muerte. Él me ha dado el poder y la autoridad para vencer. Si nosotros amortiguamos los miembros de nuestra carne, quiero leerle este texto que lo traigo. Digo pues, andad en el Espíritu, es el libro de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ahí te ordena la carne, una ley: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteros y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú obedeces, hermano, hay gente que obedece la ley de su carne y la lleva a consultar los brujos. No, Dios no te va a responder, te dice tu carne. No, Dios no te va a responder. Consulta a un brujo, consulta a una bruja, consulta a un adivino, consulta a alguien que lea las cartas, consulta a alguien que te lea la taza del café en la mano. Ve con una gitana. No, hermano, mire, porque parte de las obras de la carne son hechicerías, idolatría, inmundicia y disolución. Y luego dice la Escritura: de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Porque los que son de Cristo, usted y yo, los que somos de Cristo, han crucificado la carne con los efectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Pero dice, porque los que somos de Cristo, hemos crucificado a la carne con los efectos y concupiscencias. ¿Y cómo puedes crucificar la carne? Solamente con la ayuda del Espíritu de Dios y una voluntad decidida. Una decisión tuya. Yo he enfrentado esas decisiones en mi vida. Para vencer ciertas pasiones de mi carne, las he enfrentado. He enfrentado esa lucha, esa guerra. Cuando tú enfrentas un enemigo. Una vez me enfrenté con un enemigo en la escuela porque me daba mucha carrilla en la secundaria. Y les lo guardo de ejemplo. Voy a tener que vencer mi vergüenza porque yo siempre he sido vencedor. Pero recuerdo que en una ocasión ese amigo me traía en la secundaria. Y le dije, sí, nos vamos a dar un tiro. Fui yo. Y nos fuimos atrás de la escuela. De los talleres de la escuela de la diurna número 2. Y ahí quise quitarme de encima a este amigo porque ya me había cansado de que siempre me daba carrilla. Pero cuando me estaba peleando con él, hermano, no, él era bueno para pelear, era más alto que yo, y me empezó a pegar. Y no podía yo. Entonces dije, ya estuvo. Esa era la palabra que usábamos todos cuando ya no queríamos, ya estuvo. Pero él, como vio que me podía pegar, se estaba enseñando de mí, queriendo pegar. Hermanos, por la misericordia de Dios, sé que Dios siempre me ha guardado. Pasó un muchacho bajito de estatura, ¿no? Me recuerdo que tenía una melenita. Se paró a ver el pleito porque era un cerco de malla. Y le digo, hey, ¿no viste que el chaval le dijo que ya estuvo? No, sí, dijo. O te calmas o te trompeo. Y se brincó el cerco, hermano. Se brincó el cerco. El amigo era más alto que yo y mucho más alto que los chaparritos. ¿Sabe qué? Me dejó de golpear. Nunca más me volvió a buscar pleito. Ni hacerme nada. Tú no puedes. Estás limitado. Pero hay un ser invisible que te ayuda en todo momento. Cuando estás siendo vencido, tú debes de clamar al Señor y decirle, Señor, no puedo con esta tentación, ayúdame, socórreme, ayúdame, no quiero caer de tu gracia. Cuando iba Pedro en la mar, dijo, ayúdame, Señor. Se estaba hundiendo Pedro en la mar, pero el Señor estaba caminando junto a Pedro y el Señor le tendió la mano y sacó a Pedro de la mar y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ese hombre, ese muchacho bajito, me libró de que me golpeara a un hombre más grande que yo. Si tú ves a la carne como un gigante que te va a destruir, recuerda, es mayor el espíritu que la carne. Y tienes una ayuda contigo, el Dios de la gloria, que no dejará que caigas de la gracia de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Si estuviera en el templo, les diría, denle un fuerte aplauso a Cristo. Hermanos, vamos a cantar una alabanza y terminar de predicar la palabra. Espero que este mensaje le haya servido a usted y que usted lo guarde en su corazón y lo ponga por obra. Bien, no sé si hay una petición, pero ahorita que terminemos de cantar una alabanza, vamos a leer las peticiones y orar por ellas. Recuerden, amados hermanos, el próximo domingo vamos a estar en el templo. Mañana vamos a estar algunos trabajando en el templo. Va a ir Pedro, mi yerno, va a ir Isaac, va a ir Josué Diel, voy a ir yo y vamos a terminar de instalar los abanicos y hacer limpieza, pintar la cooperativa. Hermanos, pero el domingo vamos a andar varios trabajando ahí y desde ahí vamos a transmitir el servicio, desde ahí del templo. Así que ore por nosotros, hermano, ore por mis hermanos esforzados, varones que no se cuartean, que en cuanto les dije que si querían trabajar, el hermano Pedro dijo, amén, ahí voy a estar. Pedro Hernández dijo, amén, ahí voy a estar. Josué, Pedro Murillo, Pedro Rodríguez,
Todos van a estar ahí para trabajar en la obra del Señor. Y mi esposa me nace con hacerles una birria a los varones. Bueno, Dios la bendiga. Lo hago público para que ya no se nos cuartee la pastora. ¿Okay? Vamos a cantar un himno al Señor. Vamos a cantar ese himno que le dije a Eddie que lo cantáramos, pero dice que no se lo sabe. Pero yo sé que lo va a cantar. Claro que nosotros no somos artistas, hermano. No le cantamos al mundo. Le cantamos al Señor. Amén. ¿Ok? Bien, vamos a cantar. Señor, soy tu siervo. No quiero nada sin ti, ¿no? Señor, aquí estoy. Soy tu siervo que tanto necesita de tu gracia y amor, de tu dulce comunión, de esa paz que solo tú traes a mi vida. Señor, aquí estoy. Soy tu siervo que tanto necesita de tu gracia y amor, de tu dulce comunión, de esa paz que solo tú traes a mi vida. No quiero nada sin ti, solo tu amor en mí, cerca de tu corazón, vivir amándote. No quiero nada sin ti, solo tu amor en mí, cerca de tu corazón, vivir amándote. Gloria a Dios. Hermanos míos, ¿hay una petición? A ver, ¿qué peticiones tenemos delante del Señor? Vamos a leerlas en el nombre de Jesús. Bien, hay varias. Oración por la hermana Julieta por un dolor en su pie. Ya tiene una semana. Si vamos a orar por nuestra hermana Julieta, la esposa de nuestro hermano Roberto, porque tiene un dolor en su pie y ya tiene una semana así. Vamos a orar también por Keila, por dolor en el estómago. Se hizo ultrasonido y le dijeron que tiene el hígado crecido. Vamos a orar por nuestra hermana Keila, en el nombre de Jesús, que la sane el Señor. Nuestra hermana Diana, que pertenece a la primera iglesia de aquí de Ensenada, dice: pido la oración por Marta Lorena Domínguez Quijada, está internada por COVID-19 en Mexicali. Vamos a orar por Marta Lorena Domínguez. También vamos a orar por nuestra hermana Marisol, porque está enferma de los intestinos, se le inflamaron, ya tiene días enferma nuestra hermana Marisol. Vamos a orar por ella, que ya oré por ella, he estado orando por ella, pero que el Señor la sane en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, añadirle la petición de nuestra hermana Hortensia, que se encuentra enferma de fiebre hace 3 días, y nuestra hermana Elvira. También por nuestro hermano José Luis Reyes, que lo sane el Señor, una angustia que le da algo que yo padecí hace tiempo también, que el Señor me ha hecho libre. Por el hermano José Luis Reyes Serrano, por nuestra hermana Claudia Martínez, que el Señor la sane totalmente todas sus enfermedades en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar también por Valentina, por el tumor en su pierna, que el Señor tenga misericordia de Valentina. Es una pequeñita que necesita a Dios, necesita el favor del Señor, hermano. Les pido a todos que nos queremos por Valentina, amén, que el Señor la sane. Les recuerdo de nuevo, nuestra hermana Hortensia Vega, mi hermana Elvira, mi hermana Claudia, mi hermano José Luis, mi hermana Marisol, nuestra Julieta de su pie, la hermana Keila porque tiene el hígado crecido, por Marta Lorena que tiene COVID-19 y está en Mexicali, y por nuestra hermana Marisol que se encuentra enferma de sus intestinos, amén, que el Señor la sane. Bien, vamos a elevar una oración. Padre, en el nombre de Jesús, todas estas peticiones están delante de ti. Marisol, sánala, Señor, de sus intestinos inflamados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon tu mano poderosa y hazla libre, Señor. Te lo ruego, mi Cristo amado. Te pido por Marta, que está internada por COVID-19 en Mexicali.
Padre de gloria, que se vaya el virus de su vida, que se vaya el virus de su cuerpo, en el nombre de Jesús, que se vaya el virus, que ella se recupere, como dice tu palabra, por la fe algunos convalecieron de enfermedades, en Hebreos 11. Padre, que se recupere en el nombre de Jesucristo, que se vaya la fiebre, que se vaya todo de ella, Padre eterno, te lo ruego por tu misericordia, Padre eterno, por los méritos santos de tu Hijo Jesucristo. Te pido también, Señor, por nuestra hermana Julieta, pon tu mano poderosa en ella, que se vaya el dolor de su pie, que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Es una súplica de mi parte, un ruego que sanes a mi hermana. Ella es la que cuida a sus hijos, la que atiende la casa, la que hace la comida para su esposo. Bendice a mi hermano Roberto, Señor, también. Bendice, Padre, aumenta su economía, Padre eterno, que tenga ingresos suficientes para mantener a su familia y las cosas necesarias del hogar. Sana a mi hermana en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Keila, Señor, que su hígado se desinflame. En el nombre de Jesús, que se vaya cualquier infección en su hígado, que se desinflame para la gloria de tu nombre, Señor, te lo ruego. Oh Padre, honra tu nombre en medio de tu iglesia, hazte grande, más de lo que ya eres, Señor. Te pido por mi hermana Claudia, mi hermano José Luis, quita la angustia de mi hermano José Luis. Sánalo totalmente, que pueda dormir, que pueda descansar. Mi hermana Claudia, sánala, Señor, te pido, de su hígado también. Dios de toda gracia, bendice, Señor, a mi hermana Valentina. Sana a Valentina de ese tumor en su pierna, Señor. Que se vaya el tumor de su pierna, como se fue el tumor de mi hermana Sori, hija de nuestra hermana Giselina, como se fue el tumor canceroso de mi hermana Giselina también. Sánala, Padre, así a mi hermana Valentina. Te ruego por mi hermana, Señor, Hortensia, por mi hermana Elvira, sánalos también. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Que se vaya toda fiebre, que se vaya toda infección de su cuerpo, de mi hermana Elvira y mi hermana Hortensia. Te pido por último por mi hermano Miguel Ángel, por mi hermana Leticia Real. Sánalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate en ellos. Extiende tu poder. Haz patente tu misericordia en ese matrimonio. Por último, por mi esposa, sánala del diabetes, de toda enfermedad. Obra en ella, Señor. Necesita tu salud. Necesita de tu gracia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar una última petición por la familia real Argil, hermanos de mi abuelo, un hermano de él falleció. Santo Cordero. Vamos a orar por la familia real Argil. Falleció un miembro de la familia y es doloroso. Vamos a orar para que tengan consuelo. Padre, te ruego por la familia real Argil, Señor. Un miembro de la familia ha partido de este mundo, Señor. Y hay una familia inconsolable, adolorida de su corazón, Señor. Cuando un ser amado se va, nuestro corazón se duele, se entristece, Señor. Pero tú tienes salud del cielo para los hombres que te claman y que te ruegan. Te pido que por la fe de Johanna, por la fe de la familia real, Señor, que sean consolados con tu espíritu, que sean consolados con tu amor y con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana para ministrar la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Les amo en el nombre de Jesús.